Qué agradable sonido, ¿eh? Esto todos los días, durante 7 meses, sin parar. Este tipejo, poniendo música a todo volumen, ruidos de cacerolas y con un micrófono, con altavoz, perdón, y la jueza dice que no aprecia gozo. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Completamente desquiciado, ¿eh? ¡Viva España! El acusado de acosar a Pablo Iglesias e Irene Montero en su casa de Galapagar ha quedado absuelto de todos los cargos. Así lo ha determinado una jueza de Madrid. Considera que no hay pruebas suficientes de ese acoso, a pesar de haber encabezado manifestaciones, caceroladas, delante del chalet de la pareja durante 7 meses. Y a mí me da que van a recurrir, porque esta sentencia crea un precedente gravísimo si se aplica. Vamos, porque de alguna forma permite que haya un acoso durante meses, que puedan sacar imágenes de tu vivienda, contigo dentro, con niños menores, con insultos que están escuchando esos familiares y con absoluta impunidad. O sea, esta sentencia objetivamente legitima, digamos, una situación insostenible para cualquier ciudadano. En este vídeo vamos a reaccionar a las cosas que han dicho tanto Silvia Echarrondo como Xavier Fortes al respecto de la sentencia absolutoria, sí, habéis escuchado bien, sentencia absolutoria del sinvergüenza que se pasó 7 meses acosando sistemáticamente la casa de Irene Montero y de Pablo Iglesias durante los meses de pandemia. Es completamente alucinante, pero efectivamente una jueza le ha absuelto. Vamos a escuchar la opinión de Echarrondo, vamos a escuchar la opinión de Xavier Fortes y después vamos a indagar un poco más en el porqué de esta sentencia y ver un vídeo corto que he hecho que creo que es bastante explicativo. Pero sin más preámbulos, vamos a ver primero a Silvia Echarrondo. Vamos con otro asunto de actualidad. El acusado de acosar a Pablo Iglesias e Irene Montero en su casa de Galapagar ha quedado absuelto de todos los cargos. Así lo ha determinado una jueza de Madrid. Considera que no hay pruebas suficientes de ese acoso, a pesar de haber encabezado manifestaciones, caceroladas, delante del chalet de la pareja durante 7 meses. Es que, de hecho, lo que dice el auto de la jueza Irma es que él ni tan siquiera tenía la intención de acercarse. Ni a Pablo Iglesias, ni a Irene Montero, ni a sus hijos. Y eso a pesar de que se subió en una roca, grabó lo que sucedía en el interior del chalet y obtuvo finalmente esa grabación, Irma. Pero no tenía ningún tipo de intención, evidentemente. Que nadie se alarma y que esta sentencia no se va a volver a repetir. Porque lo que hace la jueza es ubicarla en un contexto de pandemia. Entonces, como no está previsto que ese contexto vuelva a producirse, no se volverá. Manda narices que la excusa sea que se hizo en pandemia y que, por lo tanto, cualquier cosa hecha en pandemia se podía hacer. Manda narices. Con lo cual, tranquilidad. Pero sí llama la atención que la jueza vea que no hay pruebas de la intención de Miguel Frontera de acosar a Pablo Iglesias y a Irene Montero y sí ve pruebas de que el miedo a la pareja se lo infundió los escoltas y la Guardia Civil. Es uno de los puntos que, desde luego, está resultando más llamativos de la sentencia de esta magistrada. Bueno, vamos a acercarnos a... Es completamente infame y se tiene que poner un recurso, porque esto no puede permitirse que quede así, porque sienta un precedente peligrosísimo. De esto precisamente van a hablar también en la noche de 24 horas, la noche en 24 horas, con Xavier Fortes, que también ha hablado sobre este asunto. Vamos a escucharlo. Y a mí me da que van a recurrir, porque esta sentencia, Carlos Cue, crea un precedente gravísimo si se aplica. Vamos, porque de alguna forma permite que haya un acoso durante meses, que puedan sacar imágenes de tu vivienda, contigo dentro, con niños menores, con insultos que están escuchando esos familiares y con absoluta impunidad. O sea, esta sentencia objetivamente legitima, digamos, una situación insostenible para cualquier ciudadano. Sobre todo legitima que nadie se quiera meter en política, evidentemente, porque si es legítimo absolutamente... Pero nadie de izquierdas, porque esto si se lo haces a alguien de derechas, es decir, si mañana van las víctimas de las 7.291 personas muertas en las residencias en lo peor de la pandemia por los protocolos de vergüenza de Ayuso a acosar durante 7 meses seguidos a la casa de Ayuso, delante de la casa pagada con dinero de fraude fiscal de su novio, imaginad lo que pasaría. No al día 2, sino a la hora segunda, a la segunda hora, ya estaba la policía sacándolos a todos delante de ahí. Sin embargo, ocurre con Pablo Iglesias y no pasa nada. Aquí no es que se pueda acosar a cualquier político, es que se puede acosar a cualquier político de izquierdas. Ese es el precedente que está sentando esta jueza. Justamente ir a tu casa con niños no pequeños, bebés. O sea, estamos hablando de auténticos bebés en una situación, en fin,
todos los que aquí tenemos una madre reciente, en fin, que de verdad que es una situación de un estrés muy notable, que este matrimonio tuvo que cambiar los horarios a los que dormían sus hijos para intentar dormirlos antes de que le hicieran la protesta, porque como todos los días era la misma hora, que era las 9 de la noche, les dormían antes de la protesta para ver si así por lo menos los niños no tenían que escuchar el estruendo de pitos, ruidos y cánticos de cara al sol sistemáticos que les cantaban a sus padres y a los niños que estaban dentro de la casa todos los días a las 9 de la noche, unas cuantas personas. Durante 7 meses. Los días. No un día que una protesta que se descontroló, que ya está mal. Y yo siempre lo he criticado, se lo hicieron una vez a Soraya Sáenz de Santa María, que también tenía un niño pequeño. Me pareció absolutamente intolerable, creo que se solidarizó todo el mundo con ella y fue absolutamente inaceptable y terrorífico. Y fue un día. Y fue un día. Que esto era un día detrás de otro. Durante y la 7 meses, sentencia legítima, quiero decir que a partir de ahora cualquier persona, según esta sentencia, cualquier persona que se dedique a la política tiene que asumir que unos energúmenos fascistas en su mayoría, porque es que además de ideología ultraderechista, cosa que no es menor, porque no es menor que los ultraderechistas en este país en varias sentencias se estén librando. No es menor, es un asunto que de verdad la propia justicia le tiene que dar una vuelta. Que los ultraderechistas se estén librando una detrás de otra de actitudes fascistas, pues esto es fascismo de libro, que es acosar a dos personas por el hecho de meterse en política y de ser ministros, acosarles, no dejarles dormir, machacarles hasta que, en fin, hasta que se rindan de alguna manera, que era el objetivo, entiendo yo, final, es que de hecho lo gritaban, iros de España, que se vayan de la política, que abandonen. Entonces, ahora vamos a ver unos cortes de algunos vídeos de Miguel Frontera que ilustran bastante bien lo poco equilibrado, por decirlo con palabras amables, que estaba ese señor. Cualquier persona que se meta en política ahora tiene que asumir que si se sabe que una de las cosas que pasaba, por cierto, en España, era que no se conocían los domicilios de los políticos, que si alguien descubre el domicilio de tu domicilio, tiene derecho total a ir allí a arruinarte, por supuesto, arruinar a tus vecinos, pero a arruinarte a ti la vida. En fin, a mí me parece que efectivamente habrá recursos y ya veremos qué hacen los tribunales superiores, porque esto es un tema muy, muy serio. Y ahora vamos a ver un vídeo que he preparado, un vídeo rápido, en el que explico los puntos fundamentales de este asunto, y además vais a ver algunos vídeos de Miguel Frontera, que después lo vemos más largo y tendido, para que veáis el tipejo y las cosas que gritaba, con unos gritos que de verdad, imagínate un niño pequeño recién nacido teniendo que escuchar todos los días lo mismo. Atención a esto. Resulta que el ultra Miguel Frontera, ese que se pasó meses dando la vara frente a la casa de Iglesias y Montero, ¡Viva España! ¡Viva España! ha sido absuelto. Esto también del gritar Viva España contra españoles, como si ellos no fuesen españoles, o como si el gritar Viva España tuviese que ser algo ofensivo para ellos, es para hablar en otro vídeo largo y tendido, y también para darle a comer aparte, ¿eh? Como si no fuese español Pablo Iglesias, como si gritar Viva España a alguien fuese algo ofensivo como motivo para gritarlo en una protesta. O sea, es completamente alucinante lo de ¿El motivo? Pues según la jueza, que no hay pruebas de que quisiera vigilarnos. Claro, porque plantarse día tras día durante 7 meses con un megáfono frente a su casa era solo para comprobar la acústica de Galapagar, ¿no? Aún así, la sentencia reconoce que el ruido era altamente molesto, pero también, ojo, que había simpatizantes de Iglesias también haciendo ruido. Vamos, que si te acosan, la culpa es tuya por tener amigos que respondan. Brillante. Pero espera, que esto solo mejora, y es que después la sentencia dice que grabar dentro de su casa, como hizo Miguel Frontera, no era delito porque, cito literalmente, las imágenes no tienen nada de relevante. Vamos, que si no pillas al político en pelotas, puede ser el paparazzi particular de quien te dé la gana. Bravo por la jueza. Pero lo peor de todo es el precedente que sienta esto, porque a partir de ahora cualquiera puede montar un circo frente a la casa de un político y decir que es una protesta y no un acoso. ¿Os imagináis vosotros ahora una horda de víctimas de las residencias de Madrid acampando frente a la casa de Ayuso durante meses? Pues según esta sentencia sería perfectamente legal y posible. Eso sí, como se les ocurra hacerlo, me da la sensación de que el resultado sería muy pero que muy distinto. En fin, que ya sabéis que si queréis acosar a alguien durante meses, solo tenéis que decir que no teníais intención de vigilar. Y solamente con eso y con un escudo del Capitán América con la bandera de España tenéis barra libre para hacer lo que os dé la gana durante meses. Eso sí, cuidado con protestar contra un desahucio o contra un abuso laboral, porque entonces sí hay condena. Lamentable. Bueno, en fin, ahí está el asunto. Y ahora vais a ver los vídeos que he puesto aquí cortitos en este vídeo corto que habéis visto, pero ahora lo vais a ver largo y tendido. Cómo gritaba este tipo, completamente poseído por no sé qué ánimo fascista completamente desfasado, que sentía la imperiosa necesidad de pasarse todos los días, que también os digo, triste su vida,
todos los días, todas las tardes, yendo a Galapagar para insultar, mirando hacia una casa con un megáfono, sabiendo él perfectamente además que había 3 niños pequeños recién nacidos, completamente loco perdido. Pero vamos a verlo. Esta es alguna de las de los bellísimos sonidos que podía escucharse gracias a este bendito personaje, Miguel Frontera. Qué agradable sonido, ¿eh? Esto todos los días, durante 7 meses, sin parar. Este tipejo, poniendo música a todo volumen, ruidos de cacerolas y con un micrófono, con altavoz, perdón, y la jueza dice que no aprecia gozo. Una vez más, el Viva España utilizado como ataque. Completamente trasnochado. Madre mía. Y esto le ha salido gratis, ¿eh? Esto le ha salido completamente gratis. A él y a todos los demás. Gritando mientras pone a Manolo Escobar a todo volumen. A las 9 de la noche, ¿eh? Con 3 niños menores de edad en la casa. Es tener muy poca vergüenza. Bueno, pues ya veis. Esto es así durante todo el vídeo. Y durante meses. Durante 7 meses seguidos. Completamente alucinante. Pero no os preocupéis, todavía es más. Este tipo, que se pasea por los alrededores con una bandera de España, no sé qué se cree muy bien, pero es el mismo tipo que iba por ahí con un escudo del Capitán América pintado con los colores de la bandera de España. Y el tipo, pues andando por los confines, por el perímetro de la casa de Pablo Iglesias. En un momento llegó a grabar por encima de la valla, subido a una roca, y la jueza eso dice que tampoco hay problema porque no se ve gran cosa. Claro, no sé, imagino que para grabar en casa de alguien y que te condenen por eso, tiene que aparecer esa persona desnuda o algo. Porque si no puedes grabar en la casa que te dé la gana, y aquí no pasa absolutamente nada, que viene esta jueza, bueno, seguramente viene esta jueza si eres de derechas y te absuelve. Si lo hiciésemos al revés, si fuésemos de repente a grabar la casa en el interior de Isabel Díaz Ayuso y lo publicásemos por ahí, imaginad cómo se nos caería el pelo. Y atención a este otro vídeo. He cambiado de sitio, ahora voy a gritar unos vivas España y me montaré en la bicicletita y jugaremos al gato y al ratón. Está completamente desquiciado. Completamente Así desquiciado. que, bueno, atención. A ver qué pasa. Venga, gritemos. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Completamente desquiciado. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Completamente desquiciado. Y no solamente que lo hacía, y ya es bastante grave hacerlo, sino que además se grababa, se jactaba de hacerlo y lo difundía por todos los lados, alegre, contento, orgulloso de su obra de mierda. Perdón por decirlo así, pero es que obra de mierda, y además orgulloso. Y después de ver todos estos vídeos que habéis visto, yo no sé si me falta alguno, seguramente hay más. Seguramente hay más que no hemos visto. Bueno, esta fotografía. Este es Miguel Frontera llevando un cartel que ponía Irene Montero, ministra analfabeta, cuyo mérito es tener las rodilleras gastadas. Esto, además, ha dicho la jueza que puede ser un delito, pero que ha prescrito. O sea, la jueza, además, con recochineo. Lo único delito que puede haber aquí, o sea, todo demás, acoso continuado durante meses gritando con niños pequeños en la casa, eso no hay delito. Dice que lo único que puede ser delito es este cartel, en que dice que Irene Montero es analfabeta y tiene las rodilleras gastadas, pero que como ha pasado ya bastante tiempo, pues que ese delito ha prescrito y que no se le puede condenar por eso. Es decir, se está cachondeando, se está riendo en la cara, no solamente de Iglesias y de Montero, sino de todos los españoles progresistas que hemos y ni progresistas, porque es que todo el mundo se está escandalizando con esto, incluso gente de derechas. Se está riendo de todos, diciendo, va, solo hay un delito, pero este delito, además, fíjate por dónde, no lo voy a juzgar porque ha prescrito y no lo voy a condenar. Esto es lo que tenemos ahora mismo, por desgracia, en la judicatura española, juezas que están a la altura del betún respecto a la justicia, que tendría que ser una cosa intocable e intachable. Pero es que ya habéis visto lo que era esto.
Acoso continuado y sistemático durante tanto tiempo. Vamos a leer concretamente lo que ha dicho la jueza porque vais a alucinar todavía más. El Juzgado de lo Penal de Madrid ha decidido absolver al ultra Miguel Frontera de las múltiples acusaciones de haber acosado durante meses a Pablo Iglesias, Irene Montero y sus hijos a lo largo de 2020 en su casa de Galapagar. También os digo, 4 años han hecho falta para que se juzgue esto. Y al final para que diga que se absuelve. Bueno, supongo que recurrirán al Tribunal Constitucional si hace falta, o si hace falta al Tribunal de la Haya, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si hace falta. Yo iría hasta la última consecuencia, porque no puede ser que esto quede impune y que este tipo de acoso ahora se legitime y haya otros ultras como él que empiecen a hacerlo porque se sientan completamente libres de hacer este tipo de cosas. La sentencia a la que ha tenido acceso el diario.es explica que no hay pruebas suficientes. O sea, ya habéis visto unos cuantos vídeos. Solo aquí en un momento, yo buscando 5 minutos por internet, he encontrado todo lo que habéis visto. Imaginad si una jueza le dedica 4 años, como parece que le ha hecho falta para llegar hasta esta conclusión. Parece que no se ha esmerado demasiado. Dice que no hay pruebas suficientes, a pesar de todo, de que la intención de Frontera fuera vigilar a los dos políticos, buscar su cercanía física o directamente establecer contacto con ellos. Claro, como el acoso no pretendía establecer contacto y lo hacía desde fuera de su casa, entonces no pasa nada, puedes acosar sin problema. Otras acusaciones, como las de injurias por los insultos que profería, habrían prescrito, según la sentencia, lo que os decía antes, aunque haya quedado probado que sí delinquió. Frontera fue juzgado el pasado mes de mayo bajo la acusación de haber encabezado las multitudinarias manifestaciones de protesta que decenas de personas protagonizaron frente al domicilio de la exministra y exvicepresidenta del gobierno durante la pandemia. Tanto Iglesias como Montero relataron a la magistrada lo que había supuesto para ellos y su familia, mientras que Frontera, protagonista el pasado mes de noviembre en las manifestaciones de la calle Ferraz, se presentó como víctima de acoso por parte de los denunciantes. Es decir, que le acosaban a él, los denunciantes, después de los vídeos que habéis visto. Es alucinante. El juzgado, en su sentencia, asume los argumentos de la defensa de Frontera ejercida por Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, qué casualidad. Reconoce que existió un ruido constante con megafonía que es altamente molesto y que altera la vida familiar y personal de cualquier persona. La pareja Montero Iglesias tiene 2 niños de corta edad, pero añade que el ruido alrededor de su casa ocurría antes y después de que el acusado acudiera a las concentraciones. Entonces no pasa nada. Según la jueza, en el lugar había simpatizantes de Pablo Iglesias que también hacían ruido. Ya veis aquí. ¿Cuántos simpatizantes de Iglesias veis aquí que hagan ruido? Es que de verdad, los argumentos de la jueza son para cagarte en todo. Perdón que lo diga así, pero si eres Pablo Iglesias y estás leyendo esta sentencia, es que te tienes que cagar en absolutamente todo. No, que había gente de Pablo Iglesias que también hacía ruido. Pero habéis visto los gritos que profería este sinvergüenza completamente desquiciado. Pero bueno, que había simpatizantes de Iglesias que también hacían ruido y por lo tanto ni los unos ni los otros. Es alucinante. La resolución también justifica que en ese momento se dieron numerosas manifestaciones contra el gobierno como protesta contra la gestión de la crisis del coronavirus. Se trataba de concentraciones molestas, reiteradas y ruidosas, pero políticas. Zánjala, ya habéis visto, súper político eso, de poner Manuel Escobar todo el rato mientras tus hijos tienen que dormir a las 9 de la noche, súper político. Zanja la sentencia, que todavía es recurrible, por supuesto. Aquello, dice la magistrada, acudiendo a la RAE, fue un escrache. Hay que tener en cuenta el contexto temporal y político en el que se produjeron, afirma. Y el miedo que Iglesias y Montero dijeron que tenían no era por lo que Frontera hiciera efectivamente, sino por lo que los policías y los escoltas le iban contando. O sea, que el miedo era por lo que decían los policías y los escoltas, no por lo que escuchaban todos los días fuera de su casa. De verdad que es demencial cuanto más lees. Tampoco le condenan por grabar a Iglesias dentro de su casa subido a una roca cercana a la valla del jardín. Las imágenes no tienen nada relevante, esto lo hemos visto antes. Tampoco colocó una cámara que grabara de forma continuada. Se trata de una única grabación de 10 segundos de duración, justifica. Es decir, que yo puedo grabar dentro de la casa a quien me dé la gana mientras sea 10 segundos y tampoco salga nada demasiado relevante. Pero ¿estáis escuchando lo que está justificando y permitiendo esta jueza? Es que de verdad, entre jueces Peinado y esta jueza y otros jueces de otros audios que han salido por ahí, que lo comentaremos algún día de estos, de verdad, o sea, ¿qué judicatura tenemos? Y estos después son los que dicen que los jueces tienen que elegir a los jueces para el Consejo General del Poder Judicial. Con esta judicatura que tenemos, con esta gente que tenemos ahí dentro, por Dios, pero qué horror. Esto es terrorífico. Tampoco incurrió en coacciones. Desde el punto de vista familiar, solo consta acreditado que vio a los denunciantes un día separado por una valla y la vivienda tenía seguridad 24 horas diarias. Hombre, faltaría más con toda esa turba de gentuza que tenía fuera de casa. Y remata asegurando que los ultraderechistas que se manifestaron durante meses a diario en la casa de la pareja, lo único que buscaban los pobrecitos era mostrar su malestar, disconformidad y su crítica a la gestión política que se hizo en la pandemia. Es decir, ¿veis cómo se está acariciando literalmente la espalda a estos ultraderechistas que durante 7 meses acosaron de una manera fascista
a Pablo Iglesias y Irene Montero, que solamente quería mostrar su malestar y desconformidad. Pues para eso te manifiestas una vez, y delante del ministerio, o delante del gobierno, o donde te dé la gana, pero no todos los días de manera sistemática a las 9 de la noche, cuando los niños tienen que ir a dormir en la casa de ese político. Es que de verdad que es lamentable, es demencial. Miguel Frontera empezó a ganar seguidores en internet cuando durante la pandemia promovió y encabezó las concentraciones casi diarias de decenas de personas frente al domicilio de Irene Montero y Pablo Iglesias en la localidad madrileña de Galapagar. El pasado mes de noviembre, además, se convirtió en una de las caras visibles de las manifestaciones frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, es decir, estaba en todo el tipo, estaba en todas, con el escudo del Capitán América. Ya veis aquí la fotografía con la bandera de España, hasta que fue acusado por algunos de los manifestantes de ser un infiltrado policial. En las concentraciones que durante meses se sucedieron en las puertas de la casa de Iglesias y Montero, donde vivían con sus 3 niños pequeños, Frontera asumió un papel protagonista, llevando altavoces para poner música, retransmitía en directo las caceroladas y buscaba nuevas zonas de acceso para acercarse lo más posible al domicilio a pesar de las medidas de seguridad. Hasta tal punto que un juzgado le puso una orden de alejamiento, es decir, le ponen una orden de alejamiento y ahora viene esta jueza y dice que no pasa nada, que el tipo solo era un ciudadano preocupado por la deriva política de su país y que estaba protestando, a pesar de que otro juzgado le puso una orden de alejamiento. Por algo sería, ¿no? Esa orden de alejamiento. De verdad, es que es infame esto. Durante el juicio, Frontera se presentó como una víctima y no como un acusado de acoso. El que recibió acoso real, un acoso dramático, he sido yo, dijo antes de justificar el acoso y culpar a los afectados. El ideólogo ha sido Pablo Iglesias. El que pidió una cacerolada contra el rey fue Pablo Iglesias. Imagínate si hubiesen ido a Zarzuela durante 7 meses seguidos. También la policía le habrían sobrado minutos, no horas, minutos para sacar a toda la gente de Zarzuela. Pero aquí, como era Pablo Iglesias, no pasa nada. Su letrada, la presidenta de Abogados Cristianos, llegó a preguntar a Iglesias y Montero si sus hijos solo se despertaban y molestaban cuando ponían el himno de España por la megafonía. Es que, además, recochineo. El propio juicio fue el escenario escogido por algunos ultras para prolongar el acoso contra la exministra y la candidata de Podemos a las elecciones europeas y el exvicepresidente del gobierno. Francisco Azugasti, conocido por acudir a los juzgados con pancartas de Stop Feminazis y condenado por increpar a un guardia civil frente al domicilio en Galapagar, espetó a Iglesias dentro de los juzgados atente a las consecuencias. Es decir, que incluso durante el juicio, por acoso, fueron a acosarle. Es completamente alucinante. Vamos a ver un poco más del debate en 24 horas con Xavier Fortes. La situación que han vivido Pablo Iglesias y Irene Montero en este plano personal, yo creo que no la ha vivido nadie, efectivamente. Yo creo que era un tuit de Pablo Iglesias que decía que tenía un poco la tristeza de pensar que si no se tratara de ellos, probablemente esta sentencia hubiera sido diferente. Seguramente. Y yo creo que lamentablemente es así. Imagina si hubiese sido contra ellos. Hemos visto ya, en fin, ese acoso continuado. Pues que además yo creo que crea una indefensión prácticamente a cualquiera de nosotros, porque a cualquiera de nosotros se pone en esa situación y ves que ni siquiera poniendo una demanda, porque también tuvieron otra situación similar con la cuidadora de los niños, porque un supuesto periodista, que de periodista no tiene nada, bueno, pues intentaba acosar, averiguar. Eso es algo que... Intentaron entrar en la guardería del Congreso. Intentaron conseguir una foto, preguntarle... Y todo eso sale gratis, que es lo más preocupante. Y esta jueza ahora todavía avala más que ese tipo de cosas se pueden hacer contra políticos que sean de izquierdas. No contra políticos en general, contra políticos que sean de izquierdas. Eso es lo preocupante. Evidente que creas que no estamos hablando de alguien, sea vicepresidente del gobierno, sea concejal de Moras Verdes, sea... No, cualquier alcalde, político, pero es que creo que en este caso... Cualquier alcalde que tenga un problema, ¿no? Ya que cualquier político tiene que aguantar que le vayan a dar una serenata, no una hora, sino durante varias horas, todos los días, todas las semanas, todos los meses de un año con niños pequeños. Y que cuando vaya a pedir protección dice poco menos, bueno, como eres político te aguantas. Esto es la lectura que sacamos de esto. Después del acoso de esto, esta pareja intentó, para salir de esto, intentó irse de vacaciones a Asturias, a una casa perdida, en un pueblito perdido, y no pudo estar ni 2 días, porque alguien descubrió que estaban ahí y volvieron a acosarles y les pintaron todas las calles de entrada del pueblo hasta que se fueron del pueblo, que donde, en fin, un pueblo en medio de Asturias en pleno agosto, en fin, que de verdad que lo que pasó con esta pareja, que no tenga ninguna consecuencia legal, que todo es perfectamente legal y todo es perfectamente democrático. Por favor. Pues vamos con un tuit que ha sacado el ministro Óscar Puente. Dice literalmente lo siguiente: no he podido leer la resolución, así que opino sobre lo que ha trascendido de ella. Pero sí hice la carrera de Derecho y ejercí 20 años la abogacía.
Y me debí saltar la clase en la que explicaron el contexto de una pandemia como eximente o atenuante de la comisión de un delito. Se refiere a la pandemia que estamos sufriendo cuando sufrió Pablo Iglesias y su mujer y sus hijos. Este acoso, Palomera, lo tenemos que definir con palabras, nos dedicamos a utilizar lenguaje. Mis compañeros hablaban de acoso, la persecución, ¿no?, que padecieron cuando ya habían nacido los hijos. Pero hemos olvidado que incluso salieron fotografías de las ecografías del primer embarazo de Irene Montero. Quiero decir, es que el acoso es anterior al formar una familia, ¿no?, y al trasladarse a esa vivienda. O sea, yo coincido con Lola en que es intolerable. O sea, no sé cómo esta pareja ha soportado la presión y el acoso que han soportado desde el minuto 1 en el que decidieron hacer política. Es verdad que otras formaciones de izquierdas no han sido lo suficientemente solidarias con estas actitudes y que se han dado cuenta de lo que hay en este país, no solamente del sesgo político que tienen determinados jueces, sino de cómo el discurso del odio ha empezado a llegar a la calle y cómo y a la judicatura, narices. Algo tan democrático como es este canal de Telegram puede colgar los teléfonos y las direcciones particulares de los políticos, de los periodistas, y no pasa nada porque los jueces lo aprueban, que de verdad que es absolutamente intolerable. Es que además, no solamente en este episodio además tuvieron que sufrir insultos cuando van al juzgado. Insultos, de un exaltado, bueno, sí. Al que no identifica la seguridad del juzgado. Tremendo, además llamándole vallecano de mierda. Es que el lenguaje, el acoso, la impunidad con la que se está permitiendo en España situaciones como estas debería llevar a la reflexión. Y desde luego, Ainhoa... Acoso en el juicio del acoso. En tu familia... Debería llevar a la reflexión y debería llevar a sentencias de una justicia decente que con los vídeos, solamente con los vídeos que hemos visto aquí, que os he puesto, que os he recopilado antes, solo con eso ya habría argumentos suficientes no solamente para ponerle una orden de alejamiento, que es lo que tenía, que tenía todo el sentido del mundo, sino para que hubiese una condena ejemplarizante, para que quedase claro que no puedes hacer eso. Pero sin embargo, lo ejemplarizante se ha dado completamente la vuelta y ahora está al revés, sino que esta sentencia, en lugar de ser ejemplarizante para impedir que vuelva a ocurrir, es todo lo contrario. De hecho, lo que está haciendo es alentar para que, si vuelve a ocurrir lo mismo, que se sepan con impunidad aquellos que acosan. Es de verdad el mundo al revés, es alucinante. A partir de aquí, me gustaría leer los comentarios. ¿Qué opináis de lo que habéis escuchado en la hora de 24 horas, en la hora de la 1 y también de los vídeos que habéis visto de los brutos, de Miguel Frontera acosando, gritando y gritando el viva España como si no fuésemos españoles también? ¿Habéis visto los vídeos? No os los tengo que explicar, los habéis visto. A partir de ahora os leo los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.